Buenos días y familia, Dios te bendiga. Un servicio más para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a decirle cuánto le amamos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por la oportunidad, Dios, que nos das de estar aquí, Padre, una vez más, Señor, para adorarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Te pedimos humildemente, Dios, que tú, Señor, te manifiestes de una manera gloriosa, Señor, en nuestra alabanza, Señor, en tu alabanza, Señor, y en tu palabra, Señor, en tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevo inicio nos ofrece. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tu brazo, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tu brazo, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás, llevarás en tu brazo, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. Gracias por tu amor, Señor.
clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites entrar a tu presencia, Señor, siempre que con un corazón contrito y humillado, Señor, nos disponemos, Señor, a acercarnos a ti. Tú estás ahí, Señor, siempre, en todo momento, Dios. Damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Y humildemente, Señor, pedimos, Señor, que te manifiestes en medio de tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Un domingo más estamos reunidos por este medio para estudiar la palabra de Dios. Iglesia Vida Nueva, Calvary Chapel, Mazatlán. Y todos aquellos que nos ven, estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos en el capítulo 5. Pero antes de empezar quisiera que oráramos para que Dios nos guíe. Señor, te damos gracias por este domingo, por este tiempo que tú nos permites estudiar juntos tu palabra. Ayúdanos y trae, Señor, revelación a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, para recibir y guardarla en nuestro corazón. Y ayúdanos a caminar en esta palabra, Señor.
y conocerte más a ti, Señor, para honrarte, para adorarte y para bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están en la lista de oración de nuestra iglesia, por la necesidad apremiante de todo tipo de enfermedad, Señor, de necesidad de relaciones, Señor, de necesidad económica, Señor. Te pedimos que tú, Señor, fortalezcas y escuches y nos respondas conforme a tu voluntad en tu tiempo, Señor. Y ahora, Señor, dirígenos, Espíritu Santo, en tu palabra para conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Antes de empezar en las últimas palabras de la segunda carta de Pedro, lo que el apóstol Pedro, habiendo caminado con Jesús, junto con Jesús y siendo discipulado por Jesús, aquel hombre que Dios transformó su vida, me encanta leer las últimas palabras de su última carta, porque es una recomendación de él para todos nosotros que creemos, y para los que no creen, invitación a creer en Jesús. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, crecer en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. En el conocimiento es uno de los propósitos que tenemos de estudiar juntos la palabra de Dios, esperando que tú en tu casa la estás estudiando, estás repasando el libro de Éxodo junto con nosotros, porque Dios te habla más a ti en lo personal, en lo íntimo y en áreas de tu vida que yo no conozco, pero Él sí conoce, porque la palabra penetra como una espada de dos filos y conoce las intenciones de nuestros corazones. Así que en el libro de Éxodo estamos conociendo a Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra, y Moisés escribe este libro, y el tema esencial es la libertad de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. O sea, la redención, lo que Jesús vino a hacer a nuestras vidas, es redimirnos, rescatarnos y traernos a la libertad del pecado, de la muerte y del orgullo del yo también. Tenemos y enfrentamos a tres enemigos: Satanás, el sistema del mundo y el yo, el orgullo. Y Dios nos ha hecho libres. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que en el capítulo 1, Moisés da a conocer la necesidad de un libertador, de traer a libertad, porque el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto. En el capítulo 2 habla acerca del nacimiento de ese libertador, de Moisés. Habla de sus padres, cómo lo criaron ellos y lo instruyeron en el camino de Dios en su niñez, por la gracia de Dios, y lo entregaron a la hija de Faraón para criarlo. Y Moisés fue criado 40 años de edad en Egipto como hija del Faraón, en todo el conocimiento y sabiduría de los egipcios. Capítulo 4 habla acerca también el capítulo 3 es el encuentro y el llamado de Dios a Moisés. Cómo Dios llama a ti y a mí, igual que a Moisés, por medio de una zarza ardiendo. Dios le habla, Dios le llama, después de haber estado pastoreando 40 años en el desierto, habiendo él tenido un sentimiento de incapacidad de poder llevar a la libertad al pueblo de Israel. Dios lo llama y le dice que lo va a enviar a él, y él empieza a decir todas sus debilidades. Algunos dicen que eran excusas, pero yo creo que después de 40 años sintiéndose un don nadie, él se sentía incapaz y diciendo:
¿quién soy yo? ¿Quién les voy a decir que eres tú? Y Dios se muestra, le dice, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, el Omnipotente, y yo iré contigo. Y en el capítulo 3 y 4 habla acerca de la plática del Dios tratando con Moisés, enseñándole, le muestra cómo con la vara haría maravillas y cómo harían los milagros y ejemplos de esos milagros. Entonces Dios trata con Moisés en ese capítulo 3 y 4 y entonces termina el capítulo 4. Antes de empezar el 5 quiero que lo leamos juntos. Dice entonces en el versículo 30 del capítulo 4, perdón, 29 y 30. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Después de haber tratado con todos y obedecido Moisés y ya yéndose entonces a Egipto a hablar con el pueblo hebreo, se encuentra con Aarón y se reunieron con los ancianos de Israel. Dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, hizo señales ahí, las señales que Dios había mostrado a Moisés, de la vara que se había convertido en una culebra y de la mano que la metía y se convertía en leprosa y la volvía a meter y salía limpia. Entonces ellos vieron las señales, ¿verdad? Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo, Aarón y Moisés llegan, le muestran las señales, ellos creyeron por las señales, y yo en lo personal creo que la señal no es la que te hace creer, puesto que ellos continuaron quejándose y murmurando, y muchas señales hizo Jesús y muchos no creyeron a las señales. Creemos cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y nos redarguye en nuestro corazón, y es el que hace la obra, es el que nos llama a creer en Jesús. Entonces el pueblo creyó oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Ya el pueblo estaba dispuesto, habían creído y habían adorado, se postraron, mostraron humildad y le adoraron a Dios. Dijeron, ya se acordó Dios de nosotros, ha escuchado nuestras oraciones. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo cuando Él contesta nuestra oración y sabemos que Él está viendo nuestra aflicción. Y Él viene, y ellos reconocieron que Dios ya empezaba a orar. Entonces nosotros estudiamos la palabra porque Dios se revela a través de ella. Y el punto aquí, conociendo los acontecimientos históricos que relata Moisés de la libertad del pueblo hebreo de Egipto, no es solamente conocer esto, sino conocer más cómo Dios obra, conocer más de Dios, conocer más su obrar, su camino, su manera de tratar a sus pueblos, y de conocer más su corazón, cómo Él trabaja en nuestras vidas. Y así después de toda su aflicción, ellos entendieron, creyeron. Fíjense bien, creyeron, se inclinaron y adoraron. Entonces empezamos capítulo 5, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En el versículo aquí 1 y 2, entonces dice, después Moisés y Aarón, o sea, después de que habían estado con el pueblo, con los ancianos y con el pueblo hebreo, y habían hecho las señales, y habían creído, y se habían humillado y adoraron a Dios, honrándole y dándole gracias, porque reconocieron que Dios empezó a obrar y escuchar y ver su aflicción. Entonces después eso va, aquí
encuentro de Moisés. Va y busca a Aarón y Moisés a Faraón y entran a la presencia de él y le dicen el propósito de Dios para su pueblo. Le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. No dijeron ellos, nosotros, déjanos ir, nosotros te decimos esto. No es de ellos. Ellos hablaron la palabra de Dios. Ellos dijeron lo que Dios estaba hablando. Así tú y yo, nosotros hablamos lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús vino a rescatar y a dar su vida por nosotros, y eso es lo que nosotros debemos de compartir. Entonces dije, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Le dicen, déjalo ir. ¿Quién dice? Dios, Jehová Dios es el que dice la palabra. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Una pregunta que quizás él había escuchado, porque el pueblo hebreo habitaba en Egipto, en Gersón, y le servían a él y sabía que el Dios de ellos, y lo mencionaban. Algunos dicen que no conocía, pero yo en lo personal creo que después de tantos años verlos, ellos mencionaban a Jehová, y quizás había oído, pero como mucha gente oye de Dios y no cree en Dios, entonces él pregunta, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es Él para que yo le preste atención a su voz? Todo aquel que está ciego y no conoce a Dios, que cree y se forma en su mente por tradición conocer a Jesús, ¿verdad? Obra conforme a su inteligencia o su manera de pensar acerca de Jesús o de Dios. Pero aquí él dice, yo no conozco a él. ¿Y quién es para que yo lo escuche y los deje ir y le obedezca prácticamente? Si yo no conozco a él, yo no le puedo obedecer. Lo vio insignificante. Yo no lo conozco y tampoco los voy a dejar ir. Así son las personas que tienen duro su corazón, pero nosotros insistimos y seguimos hablando de aquel que nosotros sí conocemos, que nosotros hemos tenido esa experiencia con él y que sabemos que él vive, que es real. Y eso es lo que Dios está revelando a Faraón, y lo va a hacer de una manera más difícil para él. Pero para nosotros que le conocemos, y si tú no le conoces, es el tiempo de que tú prestes oído y atención y obedezcas a su llamado, a lo que él te está llamando a hacer. Así le dijo al Faraón, y Faraón dijo, no los voy a dejar ir, ni para mí no eres Dios. Los faraones se creían Dios. Ellos creían que eran Dios, y a ellos se les rendía culto. Ellos creían que no había nadie. Ellos eran los reyes y eran los que deberían de recibir la honra y el servicio para él. El gobernante no servía al pueblo, el faraón recibía todo el servicio del pueblo hacia él. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ellos siguen insistiendo con Faraón. Dios, el Dios verdadero, el Dios de nosotros, los que creemos en él, nos ha encontrado. Cuando Jesús vino y me encontró a mí, y si tú crees en Jesús, te ha encontrado a ti, nos ha llamado para que nosotros vayamos y sirvamos con nuestra vida. ¿Cuál es el tipo de servicio? En Romanos 12:1 dice que nosotros ofrezcamos en sacrificio vivo, como ofrenda agradable a él, nuestra vida. O sea, nuestra vida es una ofrenda a Dios. Si nosotros sí conocemos y sabemos quién es el Dios verdadero, que nos ha encontrado, nos ha perdonado, a Jesús mismo, debemos
ofrecer nuestra vida a Él. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hacia dónde va la cruz? Hacia morir nuestra carne, nuestro yo, y ahora vivir para Él. Ese es el servir con nuestra vida. Y es la manera en que Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Dios había encontrado a ellos. Ellos sabían que Dios había respuesto, que ya estaba obrando en la vida de ellos. Entonces, con toda la seguridad y la autoridad, Moisés y Aarón le hablan a Faraón diciéndole que deje ir al pueblo para que pueda servirle, ofrecerle sacrificios en el desierto. De 3 días, dice, de 3 días de camino, para que no sobrevenga peste o espada. Ellos anteponen un juicio el que puede venir por la desobediencia. Si ellos no obedecen, entonces vendría juicio. ¿Qué pasa cuando nosotros, Dios nos ha venido a nuestras vidas, nosotros hemos creído en Él, Él ha tocado nuestro corazón y nosotros no caminamos en esa obediencia? Claro que vienen consecuencias. Y aquí Moisés y Aarón le están diciendo, si no obedecemos, vendrá juicio sobre nosotros. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Entonces el rey de Egipto todavía, después de recibirlos, los está escuchando y los ignora. Les dijo Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿Por qué lo hacen cesar al pueblo de su trabajo? Entonces, Faraón sabía que el pueblo era mucho, que se había estado multiplicando. Eran aproximadamente 1,5 millones o más, 2 millones, la población que salió de Egipto. Entonces, él decía, si paro toda esa servidumbre que está trabajando, tanto la economía, la construcción, todo lo que él hacía se iba a colapsar. Entonces él se estaba viendo las cosas materiales. Muchas veces nosotros estamos viendo y afanados por las cosas materiales que no queremos cesar y dejar un tiempo para Dios, para ofrecer alabanza, tiempo, intimidad, oración, lectura de la palabra con Él. Entonces aquí le dice, ¿por qué lo hacen cesar? ¿Para qué lo pararon al pueblo? No, tienen que seguir trabajando. Entonces dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus captores, diciendo, he aquí, en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no le disminuiréis, nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. Ellos habían estado oprimidos, esclavos, fabricando ladrillos y en muchas tareas de servidumbre, trabajando sin tener tiempo para Dios, sin tener la libertad de poder ir y alabar y adorar a Dios. Entonces, quiero que hagamos una pausa aquí para entender y comprender cómo Dios obra, sabiendo que Él es todopoderoso, Él es soberano y empieza a actuar de la manera que Él quiere. Él ya había hablado a través de Aarón y Moisés al pueblo, ellos habían creído a través de las señales y habían postrado
y habían adorado a Dios. Entonces Moisés, aquí lo que estamos leyendo es que va y se presenta a Faraón y le dice que lo deje ir, y Faraón se niega, no reconoce a Dios ni a Jehová, ni quiere obedecerle. Así que le impone tarea más pesada de estar haciendo ladrillos. Ellos llama a los capataces de Faraón y le dice que no le den paja para ladrillos. Se ocupaba la paja entrevenada en el ladrillo para hacerlo más resistente y flexible, y no, al secarse por el sol, no se quebrara. Entonces le hacía más fuerte y flexible. Entonces le dice, ok, ustedes quieren irse al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios, entonces quiere decir que tienen tiempo de ociosidad, tienen tiempo de más. La pausa que quiero hacer es para que nosotros veamos el Dios Todopoderoso, soberano, veamos al pueblo de Dios aquí, pero también el enemigo de Dios, que es Satanás, que es el sistema del mundo, y el yo, el orgullo. Lo vamos a ver aquí cómo Dios trata con los tres y nos enseña a nosotros a reconocer que Él es el Dios Todopoderoso y que obra conforme a su voluntad, en su tiempo y a su manera, no a la manera de nosotros. Entonces, aquí el enemigo siempre a nosotros no nos quiere dejar tiempo para que nosotros estudiemos la palabra, para que nos reunamos en la iglesia adorando a Dios, alabándole, para que no le sirvamos a Él, para que no nos quiere tener preocupados, afanados. Si tú te sientes así, si tú no has dedicado tiempo a la palabra en este tiempo de pandemia, en oración, en adoración a Él, en tu tiempo íntimo con Él, si no has apartado ese tiempo, es porque estás oprimido por el sistema y que has sido gobernado por el enemigo. Entonces estás cediendo. El Señor te llama ahora a volverte a Él, a servirse, a tener tu tiempo de lectura, tu tiempo de oración y tiempo de servicio en el caminar diario en tu vida, mostrando que Él es un Dios vivo. Y quizás tú estés pasando tiempos difíciles y tiempos de aflicción, así como ellos les pusieron más carga. Tienen tiempo para querer ir a adorar a Dios. Dice, no, entonces si tienen tiempo, aparte de estar haciendo ladrillos, los voy a mandar a recoger la paja que lleva el ladrillo. Entonces, más opresión. A veces nos sentimos nosotros que vienen más cargas y aflicciones y opresiones en nuestras vidas, que no tenemos tiempo para Dios. Y eso es una de las estrategias del enemigo, tenernos afanados, preocupados y oprimidos para que no tengamos tiempo para Dios. Nosotros debemos de aprender este principio aquí hoy, que debemos darle tiempo a Dios. Dios es todopoderoso, que nos da libertad del pecado, de la muerte y de Satanás. Entonces, pues, volvamos a ese tiempo de fuego, cuando nos convertimos el primer día, del primer amor, volver a Él, volver a estudiar su palabra. Si tú sientes que te estás apartando por falta de congregarnos en la iglesia, nos damos cuenta de que la necesidad del por qué existe la iglesia, porque es un lugar donde nos congregamos, nos reunimos todos juntos en medio de lo que estemos pasando y vamos a escuchar su palabra, a adorarle a Él y a reunirnos unos con otros. Entonces, una de las estrategias entonces del enemigo es oprimirnos, más afán, más trabajo, más ocupación. Muchos decimos, muchos a veces, es que no tengo tiempo. Déjame decirte que el tiempo nos lo da Dios. Por lo tanto, el tiempo de nuestra vida es de Él. Nosotros debemos darnos ese tiempo. Jesucristo ya venció en la cruz al enemigo.
Nosotros estamos libres de esa opresión. Dediquemos ese tiempo. No podemos mentirnos a nosotros mismos y menos a Dios de que no tenemos tiempo para dedicarle tiempo en intimidad con Él, para hablar con Él, de decirle todas nuestras cargas, hablarle, escucharle, a través de su palabra y conocer más de su gracia y de conocer más a Él, la persona de Jesucristo. Él se da a conocer a través de su palabra y Él quiere que le conozcamos más. Él está obrando aquí en el pueblo. Quizás en el momento de tanta opresión no lo veían el pueblo hebreo. Al enemigo, a Faraón, que representa a Satanás, no le interesa. Él quiere desviarnos y ocuparnos y afanarnos para que no tengamos tiempo en su palabra y en oración y en adoración a Jesucristo. Ese es algo que nosotros debemos ver y aprender aquí. Pero Dios sigue obrando en nuestras vidas. Nunca nos va a dejar. Siempre va a estar trabajando en nuestras vidas para traernos a la libertad y nosotros vayamos a adorarle y a darle toda la honra. Aquí sigue diciendo, entonces en el versículo 8 dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Dios ya les había puesto y el mensaje para ellos es que fueran. Y el mensaje para ti, para mí es que vayamos y demos tiempo a Dios. Tiempo con Dios, tiempo de calidad. No que andes haciendo las cosas durante el día, sí está bien y hablas con Él, le pides con Él, sí, pero un tiempo donde digas todo lo principal y todo este tiempo, este momentito es para ti, Señor. Mi vida, mi corazón está aquí. Mis fallas, mis debilidades, mis pecados, aquí están delante de ti. Ese tiempo precioso que vale para Dios. Entonces ellos gritaban y entendían eso. Entonces le sigue diciendo el versículo 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Entonces el enemigo de Dios, el sistema del mundo que había sido aplicado aquí por el enemigo, que Faraón representa a Satanás controlando el sistema del mundo, les dice, ocupen, agrávense la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella. Fíjate en el versículo 9, la ocupación nos quita el tiempo con Dios. Nos levantamos y nos arrancamos y nos olvidamos de Dios. Es tiempo de dedicarle a Dios y escuchar y conocerle. Y para que se ocupen y no atiendan a palabras mentirosas. Siempre que nosotros compartimos a Jesús, muchos no creen. Muchos creen que es una palabra o un libro de fantasías, de historias que no son reales, pero cuando Dios ha venido y tocado tu corazón y transformado tu vida en nuevo nacimiento, tú crees por fe lo que es real y lo que la palabra de Dios dice. Entonces esa es una evidencia de que el Espíritu Santo nos trae convicción de la fe en Jesús y en su palabra. Entonces Él dice, son palabras mentirosas. Muchas veces tú le hablas y le dices de lo que Dios hizo, caminó en el mar, calmó la tempestad, alimentó a 5,000 y dicen que son fantasías. Muchas personas que profesan, inclusive que dicen que conocen a Dios y creen en Jesucristo, pero no creen, porque si creyeran en las señales que Dios ha manifestado, dándose a conocer como Jesús en los evangelios, ellos ofrecerían su vida en sacrificio santo, como dice en Romanos 12:1. Entonces, yo voy a
a leerlo. Dice, así que hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros no estamos para sacrificar animales ni nada de eso. Es nuestra vida la que es entregada a los pies de Jesucristo. Ese es el mejor culto o reverencia o honra o servicio a Dios. Es entregar nuestra vida habiendo venido al arrepentimiento y aceptado la obra maravillosa de Jesús, creer en que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Ese es el propósito. Desde el Antiguo Testamento ya venía traernos a libertad a través de un Mesías, de libertador, que es Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, no te hagas deformes y te hagas igual a todos en esta corriente que está llevando el mundo, que está en caos ahorita. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transforma en la manera de pensar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es leyendo su palabra, teniendo tiempo con Dios, un tiempo precioso con Él, leyendo su palabra. Tu mente va a ser transformada. Y dice, para que comprobéis, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te formes a este mundo, porque el mundo está movido por intereses. El sistema del mundo está movido por intereses personales que buscan avaricia, riqueza, muchas cosas personales del ego propio de los seres humanos, controlando a las multitudes, moviéndolas en masas. Pero dice, no te conformes, tú tienes que ser diferente, renovando tu entendimiento, tu mente, estudiando la palabra, teniendo tiempo con Dios. Tu mente es renovada, entonces vas a conocer cuál es la verdadera voluntad perfecta y agradable para tu vida, el propósito de tu vida. Y volvemos en Éxodo. Entonces vemos cómo el enemigo de Dios, ¿verdad?, quiere oprimir, ocuparte y decirte que son mentiras las promesas de Dios. Aquí le dice, ocúpenlo, denles más tareas y ocúpense para que no hagan caso de esas palabras mentirosas. ¿Acaso no es lo que dice Satanás y los contrarios al Evangelio, que no es verdad lo que nosotros creemos? Pero cuando creemos en lo profundo de nuestro corazón, es que Dios nos está hablando. Y si Dios te está hablando a ti, que no conoces y has vivido conforme a este mundo, conforme a los deleites de este mundo, Dios te está hablando ahora. Jesús quiere ser el Rey y Señor de tu vida. Entonces, el versículo 10 dice, saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Entonces fueron y recogieron rastrojos y todo para seguir trabajando. Cuando ellos solamente estaban haciendo ladrillos y alguien más le traía la paja, ahora ellos tenían que ir y traerla y trabajar. O sea, más ocupación. Cuando tú quieres dedicarle tiempo a Dios, de la lectura de la palabra en oración, te vienen más ocupaciones. El enemigo no se queda sin hacer nada. Él empieza a ocuparte más y te empiezan a salir cosas y más cosas y más cosas. No importa lo que tengas que hacer, aparta un tiempo para Dios. Aparta un tiempo para Dios, porque Él es el que ha vencido al mundo. Entonces dice, y los cuadrilleros, versículo 13,
los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. O sea, tenían que hacer en el mismo tiempo más trabajo, recoger paja y hacer los ladrillos en el mismo tiempo. Entonces era agotador la manera en que ellos estaban ya a este punto. Cuando Moisés llegó, mandado por Dios, a hablar con Faraón, ellos vieron y esperaban que después de la junta de Faraón fueran libertados. Pero Dios está obrando de una manera diferente a la que ellos están pensando. Entonces ellos recibían más sufrimiento y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos ni ayer ni hoy como antes? O sea, les exigían y los golpeaban y los maltrataban. La aflicción del pueblo de Israel, de hebreo, había sido incrementada. La aflicción, el sufrimiento. Entonces sigue diciendo, versículo 16: no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Perdón, el versículo 15 nos dice: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón. Ese es el versículo, perdón. Es muy importante que pongamos atención aquí, porque dice: y los capataces de los hijos de Israel. El pueblo, los capataces egipcios habían puesto capataces de los hebreos, dirigiendo y mandando a los mismos hebreos en el trabajo. Entonces esos capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón, o sea, fueron los capataces de los hebreos a Faraón, dice, y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Entonces es importante, porque les digo yo que los capataces hebreos del pueblo de Israel fueron a quejarse con Faraón cuando ellos habían recibido la promesa, habían recibido la promesa de que Dios estaba y había llegado a traerlos y llevarlos fuera de la esclavitud. Ellos van y se quejan con Faraón porque entre más Dios estaba obrando en ellos, ellos creían que ya iban a ser libertados, venía más la aflicción, habían sido maltratados más que antes. Entonces pues, ellos van y se quejan. El punto que yo quiero ver aquí es que ellos no van con Moisés, no van con Jehová Dios a consultarle y traer su queja o exponer su situación ante ellos. Ellos van y se brincan a Dios, Jehová, y a Moisés, sus líderes, y van y se quejan directamente con el que estaba dando la orden, que es Faraón. ¿Por qué lo hace? Van y se quejan. Y entonces: no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: hacer el ladrillo, he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, o sea, Faraón responde a esa queja: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decir: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Entonces, pues, Faraón no les hace caso y dice: es que ustedes quieren darse tiempo para ir a hacer sacrificios a su Dios. Entonces, si tienen ese tiempo, tienen tiempo para ir a recoger paja. Entonces el sistema del mundo nos ocupa, y el enemigo de Dios siempre trata, cuando más queremos obedecer a Dios y adorarle a Dios y creer que Él está obrando en nuestras vidas, entonces Él viene y trata de oprimirnos más para que nosotros no vayamos y tengamos tiempo con Él. Y le dice Faraón: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Les niega Faraón a los que van y se quejan con él. Ellos, cansados, no
hicieron lo correcto, fueron con Faraón en lugar de ir con Moisés y con Dios a exponerle la necesidad. Nosotros a veces nos brincamos y vamos y traemos y queremos consultar muchas cosas, inclusive del mundo, para quitar nuestra opresión o nuestro cansancio o nuestro afán que nosotros tenemos diario, y nos quejamos, pero nos quejamos con el mundo en lugar de ir y dar ese tiempo a Dios, y nuestra queja, nuestra situación es ponerla a los pies de Jesús. Ellos no hicieron lo correcto. Entonces dice, los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Los capataces hebreos, sobre los hebreos, se vieron en más aflicción todavía, al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. ¿Acaso cuando nosotros queremos ofrecer más de nuestro servicio, de nuestro trabajo en la iglesia, en trabajar para Dios, tener tiempo con Dios, ese tiempo apartarlo para Dios, el enemigo trata de oprimirnos más y robarnos ese tiempo? Es una lucha y una guerra. Tenemos que estar despiertos ahorita en estos días que nosotros estamos pasando por y enfrentando a un enemigo y a un sistema que el enemigo ha establecido en el mundo, y la maldad en el mundo ha estado moviéndose y nos ha robado el tiempo que nosotros tenemos para con Dios. Y cuando nosotros queremos acercarnos más a Dios, se viene la aflicción. Entonces nosotros tenemos que empezar a orar. Pablo lo entendió muy bien en Efesios capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que estemos firmes y nos fortalezcamos en el Señor. O sea, tener tiempo en oración, orar y leer su palabra, más aferrarnos a ella. Entonces aquí ellos se vieron en aflicción, tenían una lucha, estaban pasando por una lucha, pero el Dios Todopoderoso, Dios soberano, tiene el control. Tiene el control. Hay situaciones en que Dios permite las cosas y la aflicción en nuestras vidas cada vez más, para que nosotros seamos disciplinados, fortalecidos y aprendamos y salgamos más maduros en la fe. Siempre Dios tiene el control. Aquí quizás ellos pensaban que Dios ya no estaba obrando, pero Dios nunca deja de estar obrando en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Siempre está pendiente de su pueblo, siempre. Y Él tiene un propósito por las situaciones. Todas las cosas que suceden a los que amamos a Dios suceden para bien, a los conforme a su propósito somos llamados. Entonces Romanos 8:28, entonces dice, y encontrando, cuando ellos salen de la presencia de Faraón, los capataces hebreos, de haberles puesto a Faraón y decirle que lo que estaba haciendo estaba mal, entonces Faraón dice, no, van a trabajar porque ustedes están ociosos. Si tienen tiempo para Dios, ir a ofrecerle sacrificio quiere decir que tienen tiempo para trabajar, y entonces los manda a trabajar. Y saliendo de la presencia de Faraón, dice, y encontrando a Moisés y Aarón, ellos que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Les echan la culpa a Moisés y a Aarón. Le dice, ustedes son los culpables, le han puesto una espada a Faraón en su mano y a sus siervos para que nos opriman y nos aflijan más en nuestras tareas. Ustedes son los culpables. Primero, no fueron con Moisés, fueron con Faraón. No fueron delante de Dios a exponer su queja. Fueron con Faraón, ellos queriendo actuar y resolver la situación por su propia voluntad y su fuerza. Eso no opera en el reino de Dios.
nosotros reconocemos que Dios tiene el control y nos humillamos delante de Él y vamos a refugiarnos y a fortalecernos y a exponer las situaciones de aflicción delante de Jesús, a los pies de Él. Entonces ellos le culpan a ellos, tú le has puesto la espada, ustedes son los culpables. Y acuérdense que leímos en el final del capítulo anterior, ¿verdad? Que ellos habían creído a las señales de Aarón y Moisés, que Dios había venido a liberarlos y que ellos se habían inclinado y habían adorado. Aquí ya se les había olvidado eso. A muchas nos pasa, nos enfriamos, y más en estos tiempos que no nos congregamos, nos pasa lo mismo. Nos enfriamos y dejamos de ese fuego que Dios puso en nuestro corazón. Entonces, a causa de lo que estamos pasando, todos hemos sido afectados de una manera u otra, pero es el tiempo de tomar de su palabra que estamos enfrentando a un enemigo, a un sistema del mundo, pero que nosotros tenemos un Dios poderoso sobre todo eso y que ha vencido al mundo. Y confiemos en que Él está obrando con su pueblo, con todos los que creemos. Y si tú no eres pueblo, no te consideras hijo de Dios, ven a Jesús, arrepiéntete, confiésalo con tus labios, con tu boca, confiesa que tú eres pecador y que Jesús murió en la cruz y que Él resucitó y pagó en la cruz por nuestros pecados. Confiésalo y ven a Jesús. Entonces, versículo 22 y 23 sigue diciendo: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Aún Moisés, el líder con el que había Dios tratado en la zarza, había tenido pláticas, le había mostrado su poder, que Él le enviaba. Y aquí vuelve otra vez Moisés, pero Moisés sí va a Dios. Él no va delante de los hombres, Él va delante de Dios. Eso es lo bueno, que nosotros, por más incredulidad o duda que nos venga a nuestra vida, por la situación difícil que estemos pasando, vayamos a Jesús, a los pies de Él, hablándole, diciéndole, exponiéndole, aún así como Moisés dijo. Entonces Moisés se volvió a Jehová, se volvió a Dios. Y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Cuál es la razón? Si se suponía que yo iba a venir. No, Dios ya había explicado a Moisés y le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón y que no lo dejaría ir, sino por las señales y las maravillas que Dios iba a hacer. Y lo vamos a ver posteriormente. Y Moisés no entendió eso, o se sentía abrumado por ver sufrir al pueblo. Y dice: ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Moisés también, igual que el pueblo, que Dios obrara en el tiempo de ellos. A veces nosotros queremos que Dios obre en nuestro tiempo. Esperemos, confiemos en el Dios Todopoderoso. Él es el Dios que tiene todo en sus manos. No importa lo que estemos pasando, sé que es tiempo difícil y quizás tú estés sufriendo en economía, en enfermedad o relaciones o situaciones difíciles. Sabemos que Dios no ha dejado a su pueblo, no nos ha dejado. Y así le dice: ¿por qué me enviaste? Todavía Moisés diciéndole, habiendo quedado claro entre Dios y Moisés. Pero la humanidad de uno y la duda, ¿verdad? Queriendo que Dios obre en el tiempo de nuestro. Dice: ¿por qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces no es en el tiempo de Moisés, es en el tiempo de Dios. Cuando más nos acercamos a Dios, como el pueblo de Dios escuchó a Moisés y a Aarón, que ya había venido y Dios había escuchado su aflicción, y se acercan y adoran, entonces viene más la persecución, la aflicción y la opresión. Igual cuando nosotros nos acercamos a Dios, el enemigo no deja de oprimirnos y querernos robar ese tiempo para Dios.
parece que como que Dios no está obrando, pero sí está obrando. Entonces dice, no los has librado, no es en el tiempo tuyo ni en el mío, es en el tiempo de Dios. Y lo mismo le diría a Moisés, no es en tu tiempo. Porque él dice, ¿por qué no lo has librado todavía? No, ya le había dicho que iba a haber un proceso de plagas, y lo vamos a leer más adelante, y sabiendo que Dios al final iba a actuar sobre el hijo de Faraón para que lo dejara libre. Sabemos eso y lo vamos a estudiar, pero es en el tiempo de Dios. Dale tiempo a Dios y a su palabra. Aparta tiempo para Él. Habla con Él en este tiempo difícil. Dios nos escucha, Dios está orando, Dios está tratando con nuestras vidas. Él escogió que nosotros viviéramos y pasáramos a través de esta situación que está pasando el mundo. Tiene un propósito para nosotros. En el capítulo 6, vamos a leer los primeros versículos para terminar. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Aquí Dios le responde a Moisés. Dice que respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. La mano fuerte de Dios no se ha acortado. Vamos a esperar, confiar en nuestra vida lo que Dios está haciendo, lo que está obrando en nuestra iglesia. No te apartes, no te enfríes, busca de Dios, dale tiempo a Dios, aún recibas más ocupación, ¿verdad? Y te juzgue la gente y te quieras apartar de Él, no, dale tiempo a Él, porque su mano poderosa va a ser extendida y veremos la liberación de Dios y la bendición que Dios traerá a nuestras vidas después de todo esto que estamos pasando. Así le dijo a Moisés, vas a ver mi mano extendida y conocerás que yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias porque tú siempre estás obrando en nuestra vida en medio de la aflicción. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes y que nos des paz a nuestro corazón y nos des, Señor, esa paz, Señor, que solamente tú la puedes dar, Señor. Ayúdanos, te pedimos fortaleza, Señor, y sabiduría para enfrentar lo que estamos enfrentando, Señor. Y bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, muestra tu mano poderosa en medio de la situación, Señor. Muestra que tú eres el Todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.